Ya empezó a grabar. Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación, le vamos a exponer sobre el país Panamá, con mi compañera Catherine Preciado y quien les habla Alejandra Ortega. Siguiente. La toponimia de Panamá. La República de Panamá recibe su nombre por la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, donde se celebró el cabildo y se estableció la jurisdicción de la Real Audiencia de Panamá, la cual comprendía en su totalidad el Istmo de Panamá. El nombre de Panamá prevaleció durante la pertenencia del territorio de los virreinatos de Perú y Nueva Granada durante el periodo colonial y finalmente fue oficializado tras la firma del Acta de Separación de Panamá de Colombia. La etimología de la palabra Panamá es de origen indígena, probablemente la lengua cueva. Existen varias versiones sobre su significado y referencias asignadas al nombre de Panamá. Sin embargo, son comúnmente aceptados los significados. Con respecto a la ciudad de Panamá, es cerca del sitio de la fundación de la ciudad por Pedraítas Dávila. Se encontraban pequeños asentamientos de pescadores llamados Panamá, como lo indica en una carta, lo que para algunos autores puede ser el motivo para nombrar la ciudad con este nombre. Siguiente. Historia. Antes de la llegada de los ibéricos, los territorios de Panamá estaban habitados por diversas etnias que se organizaban en cacicazgos. Estos pueblos tenían en común que sus diversos lenguajes provenían de una familia idiomática conocida como las lenguas chipchenses. No obstante, los pueblos formaban grupos diversos, por lo que no constituían una unidad política unificada. Su historia se divide en cuatro grandes épocas, que es la prehispánica, la virreinal, la colonial y la republicana. También se encuentran subperiodos como la conquista española, la independencia de Panamá del Imperio Español, la separación de Panamá y Colombia, la dictadura militar de Panamá y el regreso de la democracia. El Istmo de Panamá fue visitado por primera vez por los conquistadores durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, en 1501. Bastidas navegó la costa caribeña, de la cual eh, fue la provincia de Colón y las islas del archipiélago de la comarca de San Blas. Panamá hoy es uno de los países con mayor desarrollo de Centroamérica y uno de los países con mayor crecimiento económico y turístico constante de toda América en la actualidad. Panamá administra el canal, el cual está en proceso de ampliación. Siguiente. Gobierno y política. La estructura del Estado. La República de Panamá se considera un Estado soberano e independiente. Su sistema de gobierno es de carácter republicano y democrático y representativo. Se divide en tres órganos fundamentales, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como primero tenemos el órgano ejecutivo, que está constituido por el presidente y los ministros de Estado. El presidente es elegido por sufragio popular directo y por mayoría de votos para un periodo de 5 años. Como segundo tenemos el órgano legislativo. Está conformado por la Asamblea Legislativa, cuyos miembros son elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, como lo establece su constitución. Los legisladores son elegidos por un periodo de 5 años, el mismo día en que se celebra la elección ordinaria del presidente y vicepresidentes de la República.
Como tercer lugar, se encuentra el órgano judicial, constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los juzgados de circuito y los juzgados municipales. Su función es administrar justicia y garantizar que sea efectiva tal como está escrito en su constitución. Y finalmente tenemos la cuarta constitución, encargada de regular las reglas y las formas de elección de las entidades que utilizan cargos en los órganos anteriormente mencionados. Se trata del Tribunal Electoral y por ende es el responsable de dirigir y fiscalizar el registro de los hechos vitales y jurídicos relacionados con el estado civil de las personas. Garantizar con precisión la identificación de las personas inscritas de la institución. Garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Garantizar que los partidos políticos y candidatos independientes expresen el pluralismo político para el perfeccionamiento de la democracia. Y asimismo, busca mejorar continuamente los servicios que se prestan, apoyados en la descentralización y el uso de tecnologías confiables y efectivas, contribuyendo a la educación, participación cívico-electoral y fortalecimiento de nuestra democracia. Los derechos humanos. En materia de los derechos humanos, respecto a la pertenencia de los 7 órganos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye al Comité de Derechos Humanos, Panamá ha firmado y ha ratificado. Ha accedido a firma y ratifica el órgano en cuestión, pero también reconoce las competencias de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas de Defensa de Panamá y anteriormente Guardia de Panamá fueron las Fuerzas Armadas de la República de Panamá desde el año 1968 hasta el año 1989. Desde el año 1968, las fuerzas ya existían como la Guardia Nacional de Panamá, la cual era una policía militar, y tras la muerte del general Omar Torrijos, la Guardia Nacional de Panamá es reformada como las Fuerzas de Defensa de Panamá en 1983. Esto se hace pues con la idea de convertir a la policía militar en un ejército convencional bajo el decreto del general Manuel Antonio Noriega y su Estado Mayor. Las Fuerzas de Defensa de Panamá fueron desmanteladas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tras la invasión de Panamá en 1989, Panamá no tiene ejército. En cambio, estableció una fuerza pública, las cuales tiene como principal función la de mantener la seguridad, el orden público y la protección de las fronteras de Panamá. Las fuerzas públicas de Panamá están compuestas por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración. Las fuerzas públicas tienen algunas pequeñas capacidades para combatir en la guerra. Organización territorial. El 4 de diciembre de 2020, la División Política Administrativa de la República de Panamá comprende que está dividida en 10 provincias, 81 distritos o municipios, 6 comarcas indígenas, 4 de ellas a nivel provincial y 695 corregimientos. El 1 de enero del 2014 se creó la provincia de Panamá y al oeste que se segregó la provincia de Panamá y se compone de los distritos que están ubicados al oeste del Canal de Panamá. Geografía de Panamá. La República de Panamá es una gran franja ísmica con una superficie total de 75.517 kilómetros cuadrados y 319.823,9 kilómetros cuadrados de superficie de agua terrestre.
Panamá limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al oeste con la República de Colombia y al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. El clima en Panamá. Tiene un clima tropical y las temperaturas son altas durante el periodo seco que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo. Las temperaturas sobre el lado del Mar Caribe del Istmo son algo inferior que sobre el Pacífico y pasa fácilmente a elevarse en la mayor parte del país. La temperatura es notablemente fresca por la parte más alta de la sierra y más fría en la cordillera de Talamanca en Panamá Occidente. Economía. La economía de Panamá es una de las más estables de América. Entre las principales actividades se encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del Producto Interno Bruto. Mercado laboral. De hecho, según un estudio publicado por la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo, organismo panameño integrado por empresarios, universidades, trabajadores y organismos internacionales, hay 6 sectores económicos que enfrentan la falta de personal con el principio obstáculo para expandir de sus actividades. Ellos son el comercio, la construcción, la logística, el turismo, la industria y la agricultura. El comercio de Panamá es una economía que ha prosperado gracias al comercio mundial. El país exporta bienes y servicios que equivalen entre el 35% y el 90% de su Producto Interno Bruto. Y esto le permite generar divisas para importar otros tantos que jamás podrían producir. Agricultura de Panamá. La principal actividad agrícola en Panamá es la producción del banano, que se cultiva a nivel nacional en la zona provincia, para ello teniendo gran importancia por sus exportaciones. La producción de azúcar, aunque cuando deprimida por los bajos precios internacionales, continúa siendo un renglón importante de las exportaciones. Se produce principalmente en las provincias centrales. El café y el cacao son también productos de exportación, mismos que son producidos principalmente en el área de las cordilleras central y en la zona de mayor humedad relativa, y respectivamente. La energía en Panamá. El consumo de energía en Panamá se ha ido incrementando de la mano con el crecimiento económico del país y las perspectivas son que la demanda de electricidad siga incrementándose, por lo que se requiere una oferta de producción de energía que sobrepase la demanda. La matriz de energía eléctrica de Panamá está compuesta en un 57,1% de fuentes renovables hidroeléctricas, 39,8% de generación térmica, que sería búnker C, y un 3% de eólica, que sería de viento. De lo que se desprende que son altamente dependientes de la energía producida por el agua de los ríos y su fluente señalamiento rentable. Comercio exterior. En lo que respecta al balance del comercio exterior en Panamá, de acuerdo con los datos de la Institución Nacional de Estadística y el Censo de la Contraloría General de la República, desde el año 1996 hasta el año 2012, las exportaciones de servicios se incrementaron en 430% y las importaciones en un 322%. La relación entre la exportación y la importación en 1996 era de 1,67 veces mayor a favor de la primera, mientras que en el año 2012
Esta relación aumentó 2,1 veces. El incremento en el comercio de servicio se aceleró más a partir de los años 2004 y 2005, principalmente por el crecimiento de las actividades del conglomerado de servicios, en especial el transporte. Contexto internacional. Panamá. Una economía pequeña y dolarizada tuvo uno de los resultados de crecimiento más sólidos de América Latina y el Caribe ante la crisis del COVID-19. El país creció un 4,7% en promedio del 2014 a 2019, mientras que en América Latina y el Caribe un 0,9%. Demografía de Panamá. El idioma principal de Panamá es el español. La religión. La mayor parte de la población panameña, el 100% es creyente, del 100% es creyente. La religión más extendida es el cristianismo, con un 97,93% de personas que la profesan. Las principales ciudades de Panamá son 13, que sería Panamá, San Miguelito, Arraián, Colón, La Chorrera, David, Santiago de Veraguas, Chitre, Penonomé, Changuinola, Chepo, Puerto Armuelles y Las Tablas. La cultura. Arquitectura colonial de Panamá. La arquitectura colonial panameña se caracterizó por las típicas calles empedradas, las casonas solorriegas, las fuentes, castillos y las iglesias barroco española. La costumbre. La costumbre panameña son el vivo reflejo de distintas actividades culturales que abarcan a la cultura afroantillana, china, española y estadounidense, entre otras tantas culturas en cada una de sus distintas regiones, que cuentan con mucha influencia y relación entre ellas. Las costumbres panameñas se caracterizan por ser una práctica social con un fuerte arraigo entre la mayoría de sus habitantes. La gastronomía es el resultado de la influencia histórica en el país por las culturas amerindia, hispana, africana y afroantillana y estadounidense. Se caracteriza por el alto consumo del arroz en diferentes formas y preparaciones, así mismo como la sopa, siendo el sancocho la más popular. Otros insumos e ingredientes que son el maíz, el plátano, la gallina, la carne, el pescado y los mariscos, con los que se prepara diversos platos y frituras. Los vestidos tradicionales. Entre la vestimenta de los panameños, tiene la pollera, que es el traje típico de la mujer panameña, que se define y resalta como una de las más selectos y preciosos del mundo después de distintos dos tipos de pollera, que sería la pollera matuna, el traje de trabajo, y la pollera de gala o de encaje. En el hombre, dos tipos de vestimenta, que es el dominguero o de gala y el de trabajo, que usan durante los trabajos agrícolas o comerciales. En la literatura, comprende el conjunto de obras literarias producidas en Panamá. Rodrigo Mirón, de 1912 y 1996, histórico y ensayista panameño, cita a Gonzalo Fernández de Olivia y Valdés como el autor del primer cuento escrito en Panamá, la historia de un personaje conocido como Andrea de la Roca, publicado como parte de la Historia General y Natural de las Indias de 1530.
1935. Sin embargo, la primera manifestación literaria panameña propiamente dicha, de las que se tiene constante, se da en la primera mitad del siglo XVII con la aparición de la antología literaria El llanto de Panamá a las muertes de Enrique Enríquez. El arte es el reflejo de una mezcla étnica muy interesante que se percibe en todas sus expresiones, desde la artesanía al folclore, pasando por la arquitectura, la pintura, la escritura, la música y la literatura. El deporte. En Panamá ha dado el mundo grandes deportistas en diversas disciplinas, pero si hay que destacar las tres, digamos, sería el béisbol, el boxeo y el baloncesto, pero también estaría el fútbol y el atletismo. En la fiesta de Panamá existe también la fiesta de la pollera, que es el traje típico y nacional de Panamá. En la fiesta nacional de la pollera fue instituida oficialmente en julio de 1957 y se realiza el 22 de julio de cada año. También está el carnaval panameño, que es la fiesta más importante del año. Su popularidad es comparable con los famosos carnavales brasileños, tanto en participación y alegría como en sus empleadores, disfraces y ese folclore. También está la fiesta de Mejorana. Esta fiesta se celebra desde hace como más de 50 años y aún sigue cultivada en el folclore panameño, a la vez que protege las costumbres vernáculas de los habitantes de los pueblos interiores de Panamá. La fiesta del manito, gran evento folclórico donde se representan las costumbres autóctonas realizadas por el campesino del siglo pasado. La fiesta del Corpus Christi es una fiesta religiosa que se celebra a nivel nacional. La fiesta del Torito Guapo es una tradición panameña que nació en 1964 por iniciativa de un profesor ya desaparecido, con la intención de dar a conocer las costumbres y los rasgos folclóricos de la región antonera, para que el mismo no se perdiera. La fiesta del Diablo y el Congo. Una de las principales tradiciones del pueblo es el tambor de los Congos. Ocurre generalmente durante el carnaval en el mes de febrero. Fiesta del Cristo Negro de Portobelo. Portobelo se convirtió en el escenario de una de las tradiciones religiosas más importantes en Panamá. Esto es todo. Entonces, Alejandra, esto fue todo. Bueno, pues la manda al profesor y me dice entonces, o me dice si se grabó o no. Bueno.